Bien, vamos a otros temas. La Comisión del Trabajo despachó el proyecto de reforma previsional, iniciativa donde el gobierno acogió la fórmula 3 y 3 que fue planteada por la Democracia Cristiana a la espera de lo que será su votación en el Pleno la próxima semana, donde los votos de la oposición serán claves para aprobar uno de los proyectos del Ejecutivo, que es de los más emblemáticos probablemente. Vamos a profundizar en este y otros temas. Nos acompaña para esto el integrante de la Comisión del Trabajo, el diputado Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social. Bienvenido, diputado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, diputado? Bienvenido. Buen día, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, diputado, me gustaría partir conversando con usted con una reflexión. Pasaron finalmente 14 meses para que tengamos este avance de la reforma previsional y uno ve que se llegó a lo mismo, al 3 y 3 que había propuesto el presidente Sebastián Piñera en su mandato y donde hubo bastante consenso político. ¿No se perdieron el tiempo, no se perdieron 14 meses de haber avanzado quizás en otra dirección? Es que se avanzó en otras direcciones. Recordemos que hoy, antes de aprobar el guarismo, el día de ayer, aprobamos la división de la industria de las AFP, o sea, las AFP ya dejan de existir, hay un administrador previsional de cuentas, hay un inversor que es distinto al administrador, hay licitación del administrador previsional, tenemos una serie de mecanismos que hoy garantizan que la cuota que tú pagues por la administración de tu pensión va a ser menor, que en función de la rentabilidad de tus fondos también vas a tener menos costos para esa propia administración por parte de quienes invierten tus fondos de pensión. Entonces, el proyecto, si bien el guarismo finalmente queda en 3 y 3, es distinto al proyecto del gobierno anterior. Y por lo demás, también dentro del guarismo, el 3% que va a capitalización individual tiene dentro de ese 3% un 30% que va a tu cuenta individual, pero que va con una corrección intergeneracional para que justamente las jubilaciones de hoy sean las que puedan subir un poquito más, porque de otra manera uno podría aprobar el aumento de la PGU, pero eso no implicaría un aumento de los actuales jubilados, que ya no cotizan, pero que hoy necesitan también mejorar su pensión más allá de lo que suba la PGU mediante el Seguro Social. Entonces, efectivamente, fueron muchos meses de trabajo, fueron más de 29 sesiones, fueron cerca de 40 expertos que se escucharon en la comisión y bueno, esperemos que de las posiciones iniciales que todos plantearon, esta sesión, esta negociación permita que en la sala exista una aprobación. Pero bueno, pese a que ayer la derecha rechazó todo, yo todavía tengo esperanza de que puedan también contribuir con sus votos para la idea de legislar. Porque, ojo, si se rechaza la idea de legislar, esto no se puede volver a votar ni a discutir en un año más. Y eso sería un fracaso para toda la clase política y sobre todo para este Congreso. Ya, ahora la derecha ya a través de sus líderes ha dicho sistemáticamente, y hoy en la mañana estaba leyendo declaraciones de Javier Macaya y de otros más, dicen que no están los votos y que definitivamente esto va a pasar o llegar eventualmente al Senado sin los votos de la oposición. Y ahí le quiero preguntar qué tan sostenible es tener una reforma a las pensiones que no cuente con la voluntad también de la oposición, más allá de cuál es el guarismo final y a dónde se llegue, digamos. ¿Se puede imponer con muy poquitos votos una reforma previsional o es necesario inevitablemente llegar a un acuerdo, un consenso que hoy día se ve súper lejano? No, naturalmente hay que llegar a un acuerdo en el Senado, aunque acá se apruebe en la Cámara de Diputados. Ahora, yo la esperanza que tengo, conversando con el diputado Sauerbaum de Renovación Nacional, que ayer lo expuso en la comisión, ellos estarían dispuestos a conversar en la medida en que avance el proyecto que quiere hacer efectivas los cumplimientos tributarios, o sea, terminar con la evasión y con la elusión tributaria. Uno de los puntos que ellos planteaban en la jornada de ayer es que el aumento de la PGU no tendría financiamiento, que la fórmula que propone el gobierno no se cumpliría y por tanto no habría un aumento de la PGU, que está condicionada a los ingresos tributarios no metálicos. Lo que nosotros le proponemos es, bueno, avancemos entonces en la reforma fiscal para terminar con la evasión y con la elusión. Y ellos dicen, ok, estamos dispuestos a conversarlo. El ministro Mario Marcel se comprometió a conversar con ellos y yo creo que allí hay un espacio todavía para llegar a un acuerdo. Diputado, perdone que le mate la ilusión, pero lo que pasa es que justamente pues, el jefe de bancada de diputados de RN, Frank Sauerbaum, conversó esta mañana, hace un ratito, con el diario de Cooperativa, y él dice que es una decisión tomada, que van a votar en contra de la idea de legislar. Dice que él cree que el resto de los partidos de Chile Vamos también lo ha asumido así, que la UDI lo anunció ayer, que ellos en RN lo han hablado, también con Evópoli, con el Partido Republicano, y que lo lamenta porque esto va a pasar sin votos de la oposición al Senado si es que pasa. Él dice que Renovación Nacional entregó una propuesta, fue el único partido, dice él,
de oposición que entregó una propuesta completa al gobierno, que fueron a 25 reuniones y que no llegaron a acuerdo en las materias que a ellos les parecían básicas. Entonces, ¿en dónde se ancla su ilusión? Porque hasta donde uno ve y las señales que está dando la oposición es que esto no se los van a aceptar, digamos, y que si esto llega al Senado va a llegar sin votos de la oposición. Yo escuché atentamente la entrevista en Cooperativa de Frank Sauerbaum y él ratificó que estaban abiertos a conversar sobre el mecanismo tributario. Queda una semana todavía. Esto la próxima semana se va a votar en sala y yo sigo sosteniendo mi ilusión, aunque usted me quiera convencer de lo contrario. Ahora, puede salir de la Cámara con votos muy ajustados. En el Senado, la correlación de fuerzas para el gobierno es mucho peor. Ahí no está. Por lo tanto, allí yo creo que se necesita poner la pelota en el piso. ¿Qué quiere decir esto? Llevamos 10 años discutiendo sobre reforma previsional. Yo, desde que iba al colegio, uno veía en la tele cómo discutían sobre el sistema de AFPs. Ahora estamos en el gobierno, hemos planteado una propuesta, hemos llegado a acuerdo con la mayoría de los partidos. Falta que se sume Renovación Nacional y la UDI. De republicanos, la verdad es que no espero mucho. Digamos, ellos se han dedicado a hacer una especie como de caos legislativo desde que ingresaron a la Cámara. Pero yo creo que hay espacios. El presidente Piñera hizo también un llamado, entiendo por la prensa, el día sábado o el día domingo. Y finalmente, si es que esto fracasa, yo insisto, aquí nadie va a ganar un centímetro de legitimidad, incluso los parlamentarios de derecha que rechacen cuando no tengamos reforma de pensiones y no se pueda volver a discutir en un año más. Es de una gravedad, pero gigantesca, que no nos hagamos cargo hoy de subir las jubilaciones que están en la miseria, como ya todos lo saben y como se ha diagnosticado por todos los organismos internacionales. Diputado, ¿y cuánto de esta posición tan dura, a ratos ha dicho que es intransigente la posición de la derecha, que quiere 6 para capitalización individual y 0 para el reparto, tiene que ver con la forma en cómo se ha conducido este debate político? Y le quiero preguntar por el desempeño que ha tenido la ministra Jara, el ministro Marcel, como los principales interlocutores a la hora de negociar, de entregar, de restar algunos números que se han puesto sobre la mesa. Fíjese que el gobierno partió con una propuesta que no es la misma que se aprobó ayer en comisión. Fíjese que ya no existen las cuentas nacionales, ya no se deroga el decreto ley 3500. El administrador previsional ahora va a ser licitado. Pasamos de un seguro social de un 6% a un 4%, ahora a un 3%. Eliminamos el 1% que estaba destinado a Sala Cuna Universal para promover la empleabilidad de las mujeres. Por tanto, nadie podría decir que aquí el gobierno no se movió de su posición inicial. Pero no convenció a nadie, pues, diputado. Incluso nosotros nos hemos movido desde nuestra posición inicial como Frente Amplio. Pero la derecha no se sedujo con eso. Y sí convencimos a demócratas, al Partido de la Gente, a la democracia cristiana. Ahora bien, por cierto, falta Renovación Nacional y la UDI. Insisto, de republicanos se espera bastante poco. Lo ideal es que esto, mediante la negociación de pacto fiscal, pueda cruzarse y pueda aprobarse en el Senado. Al menos acá en la Cámara creemos que vamos a contar con el respaldo suficiente para continuar esta tramitación en el Senado. Diputado, una de las razones que le entrega más peso a esta postura, tal vez de la derecha y la centro derecha, para negarse a esto, es que las encuestas también mayoritariamente señalan que las personas quieren que su dinero, que su ahorro se vaya a sus cuentas individuales y no para hacer solidaridad con los demás. Uno podrá tener una opinión de eso, si corresponde, si no corresponde, etcétera. Pero mucha gente dice que la protección social la haga el Estado a través de impuestos generales, a través de la PGU, que ha sido una gran herramienta para, sobre todo, proteger a las personas que tenían pensiones más vulnerables. ¿Qué le dice usted a la ciudadanía? ¿Por qué un trabajador que ha ahorrado persistentemente, que no tiene lagunas, que ha formalizado su trabajo, debiese terminar compensando, por ejemplo, a una persona que decidió muchas veces, porque también hay personas en la informalidad que ganan mucho dinero y que prefieren mantenerse informales? No sé qué atajo le quieren poner a ese incentivo con este proyecto, pero ¿cuál sería el incentivo de una persona de con el dinero que corresponde a su cotización adicional compensar a aquel que no ha tenido esa misma previsión de ahorrar? Fíjate que el incentivo está en que el 75% de los trabajadores con este mecanismo va a recibir más de lo que iría a su propia cuenta individual. Ese es un gran incentivo para la gran mayoría de los trabajadores. Recordemos que la mediana de las pensiones contributivas hoy en Chile está en 73.000 pesos. Es falso que el sistema de AFP en algún momento te iba a devolver el 100% de tus últimos sueldos. Hoy la tasa de retorno
es de un 17%, es una de las más bajas del mundo. Eso sin PGU. Fíjate, exactamente, sin PGU, es la pensión autofinanciada. Fíjate que con este mecanismo, tú a los actuales jubilados, porque uno podría decir, ya, vale, todo esto quiero que vaya a la cuenta individual. Eso no sube un peso a los actuales jubilados. Los actuales jubilados, con la propuesta que aprobamos el día de ayer, les subiría cerca de 53.000 pesos la pensión autofinanciada. Además de lo que subiría 40.000 pesos la PGU de 210 a 250.000 pesos. Por tanto, tendrías de origen casi 100.000 pesos más para tu bolsillo y eso beneficiaría directamente a los actuales jubilados. Diputado, ahora bien, que le puedo hacer una pregunta, que usted habló de la tasa de retorno, que técnicamente, generalmente se refieren a ella como la tasa de reemplazo, que finalmente es qué porcentaje de mi último sueldo, en algunos países el último sueldo, en otros es un promedio de los últimos años de sueldo, voy a recibir cuando me empiece, pero déjeme plantear la pregunta, voy a recibir cuando me jubile. ¿Cuál es la promesa de esta fórmula que ustedes aprobaron ayer? ¿Con cuánto, con qué tasa de reemplazo se van a jubilar las personas? ¿Cuánto porcentaje del último sueldo? Fíjate que la tasa de reemplazo autofinanciada pasaría desde un 17% a un 29%. Y eso, si tú le aumentas la PGU, estaría por cerca de sobre el 60%, que es el promedio de la OECD, de los países desarrollados. Ya, ese sería el porcentaje. Eso. Así es, eso se calculó y un estudio que está hoy, que es público en la página de la Superintendencia de Pensiones, hizo la proyección. Ahora bien, respecto de cuál es el incentivo para la gente, para la ciudadanía, el tener un seguro social, fíjate que el 1% que gradualmente aportaría el empleador, porque ahora son 6 puntos que aporta el empleador, digamos, a cargo del jefe, no a cargo del trabajador. Sí, pero algo que se va a traducir a los sueldos diputados, o sea, en eso tampoco podemos ver la suerte entre gitanos, me imagino. Por eso mismo es un 1% anual, para que en esta gradualidad la elasticidad de costo hacia el trabajador y el empleador impacte menos, que es lo que se realizó cuando se subió el sueldo mínimo el año en el cual pasó de 350.000 a 400.000 pesos. Entonces, tenemos mecanismos con los cuales podemos saldar esta deuda de jubilaciones de miseria. Y el último punto, que yo creo que es muy importante señalar, esto podría naturalmente aprobarse y financiarse con impuestos generales. Eso nadie lo ha cuestionado. El punto está en que si tú quieres subir las pensiones 90.000 pesos, eso te cuesta cerca de 2 reformas tributarias, de las que hoy el gobierno está nuevamente proponiendo. No de la propuesta original, te cuesta cerca de 1.5 puntos del PIB, que es lo que uno podría de aquí a 10 años recaudar si es que no hubiese reforma tributaria. ¿Qué significa esto? Que si es que queremos aumentar hoy, pero la derecha nos rechaza la reforma tributaria, ¿qué tendría que hacer el Estado? Tendría el Estado que endeudarse, porque no tiene esos recursos. ¿Qué significa que el Estado se endeude? Que los chilenos, con sus propios impuestos, van a pagar una deuda mañana y además intereses de esa deuda. ¿Cuánto nos costarían intereses de esa deuda? Aquí tengo el número, 400 millones de dólares al año, solo en intereses, para saldar esa deuda si es que no tenemos una reforma tributaria. Por tanto, aquí, para hacer cuentas claras, como si esto fuese nuestra casa, si nosotros queremos comprar el día de mañana una mesa, mercadería, y no tenemos plata, tenemos que acudir a la banca, endeudarnos. Y esa mesa y esa mercadería nos saldría a la larga mucho más dinero que nosotros vamos a tener que seguir pagando y se genera una deuda que es impagable a la larga. Entonces, si tú quieres ser responsable y mantener las cuentas claras adentro de tu casa, tú necesitas hacer un cambio. Y ese cambio es justamente el seguro social y terminar con la evasión y con la ilusión tributaria, sabiendo que el 1% más rico de Chile se queda con cerca del 20% de la riqueza que todos producimos, y cuando no se paga los impuestos, que aquí ni siquiera es subir los impuestos, es que paguen su parte de la cuenta, fíjate que perdemos cerca de lo que gastamos al año, si es que la población fuese el triple y le pagáramos a todos una PGU tal cual como se las pagamos hoy día. Entonces, aquí estamos hablando de responsabilidad fiscal y por eso hacemos un llamado a la derecha y por eso
insisto, el diputado Frank Sauerbaum abrió una puertecita para financiarlo mediante este término de la evasión y la elusión tributaria y con ello llegar a un acuerdo general en materia de pensiones. Diputado, lo quiero llevar a otro tema, aprovechando más que usted es presidente de uno de los partidos del Frente Amplio. ¿Cómo ha sido ponderado, cómo ha calado en las bases esta decisión del presidente Gabriel Boric de revocar las pensiones de gracia que se habían entregado a personas que participaron en el estallido social, pero que sin embargo tenían un prontuario delictual anterior por otras causas? ¿Ha sido bien acogido? ¿Es también la fórmula de reconocer de que hubo desprolijidades a la hora de concederlos? No, nosotros respaldamos absolutamente al gobierno en esta materia. El día de ayer, de hecho, estábamos acá en una salita en la esquina de acá del Congreso conversando sobre pensión y estaba en este mismo lugar el subsecretario Monsalve dando a conocer esta noticia. Nosotros, la verdad es que no conozco el detalle, pero por cierto que respaldamos esa decisión. Creemos que eso hay que regularlo, incluso aunque no exista ley. Entiendo que también la ministra Toa va a presentar una ley al respecto. ¿Debería ocurrir lo mismo ahora con los indultos que se concedieron a fines del año 2022 a estas 13 personas? Respecto de los indultos, no tengo claro si es que constitucionalmente existe esa facultad de revocación de indultos. La verdad es que no desconozco. Pero aquí tampoco se podía en un principio, pero se buscó la fórmula administrativa. O sea, ¿debería ser lo mismo con los indultos que fueron mal aplicados, de acuerdo a muchos expertos? Lo que entiendo es que como el indulto implica una causalidad penal e implica un derecho fundamental de la libertad individual versus prisión, es distinto a la entrega de un monto pecuniario y ello implica que la colisión de derechos haría que no fuera posible. Esa es la interpretación que a modo general yo podría deducir. Ahora bien, es una facultad presidencial y será resorte del propio presidente tomar esas decisiones. Ahora, en ambos casos lo que se cuestiona es que se hayan entregado estos beneficios y que no haya existido el chequeo, el criterio, porque no sabemos exactamente, sobre todo en el caso de los indultos, qué fue lo que primó. ¿Usted reconoce que este fue un error del gobierno, diputado? ¿Las pensiones de gracia? Las dos cosas. Hablemos de las pensiones de gracia. ¿Fue un error entregarle pensiones de gracia a personas vinculadas al estallido, pero con estos antecedentes delictuales? No, yo creo que naturalmente, si es que hoy se está buscando quitar estos beneficios, por cierto que fue un error. Ahora bien, aquí lo que existe es una norma, una ley, que muchos decían que aquí es el INDH el que califica. De hecho, ayer lo dijo la propia directora, que ellos no califican, sino que solamente constatan que hubo una violación de un derecho humano de una persona respecto de un caso particular, pero aquí también hay que cambiar la ley, porque esto opera con un consejo que, fíjate que hoy existen, la otra vez conversamos con la ministra Toa, 14.000 personas que tienen este tipo de beneficios, 14.000, de los últimos 2 o 3 gobiernos. Entonces, uno tendría que hacer un chequeo de las 14.000 personas para ver si es que tienen antecedentes penales y de esa forma aplicar una regla general para todos por igual. En eso estamos de acuerdo y espero que la ministra y el presidente avancen en ese sentido. Diputado, y lo que ha hecho que el gobierno retroceda probablemente en esto de las pensiones de gracia tiene que ver con la crisis de seguridad, que ya lo hemos conversado muchas veces, que lamentablemente este fin de semana deja una niñita de solo 10 años asesinada dentro de una contabilización de 5 o 6 niños en el último tiempo que han tenido que enfrentar esta misma situación. Desde ese punto de vista, ayer también algunos planteaban que ya ahora sí existía una mayor voluntad por parte del gobierno de tener algún otro tipo de medida. Desde la derecha han planteado el estado de excepción constitucional en la región metropolitana. Ayer se hablaba de la posibilidad de ampliar la idea de la infraestructura crítica para poder darle más atribuciones a las policías, a los militares. Ustedes desde el Frente Amplio, desde Convergencia Social, ¿están disponibles para que las policías tengan más facultades para el control de la seguridad, por ejemplo, en la región metropolitana? O sea, aquí la pregunta es cuáles son las facultades que van a tener los militares en apoyo a las policías a propósito del estado de excepción. No todo delito ocurre en Santiago. Fíjate que yo soy de la 5ª región. Ayer conversamos con mi alcaldesa de Quilpué. Ya van 3 homicidios en lo que va del año. Y eso es una cifra que no habíamos visto en una zona de Quilpué, que es una zona residencial que era relativamente tranquila, donde mataron a la carabinera Rita Olivares a unas cuadras de mi casa. Ahora, nosotros estamos abiertos a todos los mecanismos que permitan garantizar la seguridad. Ahora bien, un estado de excepción implica una estrategia operativa de coordinación con carabineros, con la policía de investigaciones. Hay facultades constitucionales que ellos no tienen. Podríamos analizar esa situación. Nosotros estamos abiertos a cualquier mecanismo que permita proteger a la ciudadanía. Diputado Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social, muchas gracias por esta entrevista. Que tenga una buena jornada ahí en el Parlamento. Gracias, diputado. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Chao. Que le vaya bien.